Increíble. Niña de 7 años revela el secreto tras la conmovedora acción de un CEO en la calle Valentina. Una niña de 7 años, jamás imaginó que un día cambiaría lo que pensaba sobre las grandes personas que se pasean por su bullicioso barrio en la Ciudad de México. Mientras jugaba en la acera con sus amigos, su atención se desvió hacia un hombre alto, vestido de traje negro, que se detuvo abruptamente. Sin saberlo, aquel CEO, con su andar seguro y su aire imponente, se convertiría en el foco de su curiosidad. La escena se tornó dramática cuando un anciano se cayó al suelo. Valentina contuvo la respiración, sus ojos grandes y brillantes, mientras el hombre se acercó al anciano, una mezcla de sorpresa y admiración lastraba su corazón. Su gesto de amable ayuda aturdía a quienes miraban, como un faro de luz sobre la oscuridad del desdén. Las voces de los niños quedaron en silencio, los murmullos se extendían entre los adultos, algunos incrédulos, otros asombrados. Valentina sintió un torbellino de emociones. ¿Por qué aquel hombre exitoso se detenía para ayudar a alguien así? Para ella, siempre se decía que aquellos que alcanzaban el éxito eran fríos, distantes, y desconectados de su humilde realidad. Esa idea, tan incuestionable en su mente joven, se tambaleaba ante la imagen que tenía frente a ella. A cada segundo, se llenaba más de dudas. ¿Sería un acto de marketing, una fachada? No, la sinceridad en su mirada hablaba por sí sola. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Movida por una curiosidad irrefrenable, Valentina decidió seguir al CEO. Pasó frente a un grupo de vecinos charlando, pero sus murmullos la envolvían como un velo, llenos de escepticismo. No te fíes de la gente de traje, decía uno. No saben lo que es luchar, se escuchó de otro rincón. Valentina sentía que cada paso se hacía más pesado, su mente daba vueltas. ¿Quién era este hombre, realmente? ¿Qué secretos llevaba consigo? En su corta vida, le habían enseñado a valorar la dignidad del trabajo duro, pero también a ser cautelosa alrededor de quienes aparentaban tenerlo todo. Cuestionar lo que sentía era un ejercicio doloroso. Su deseo de ver más allá de la fachada de éxito luchaba contra los prejuicios que infestaban a su comunidad. Así que todos los fracasos, las lágrimas, el esfuerzo de su familia en cada tortilla y cada costura no contaban si solo por el hecho de vestir un traje blanco y negro. Sin embargo, el contraste entre su imagen y su acto de bondad la llevó a mirar más allá. Pero en ese momento de introspección, el terror se adueñó de ella, ¿y si al enterarse de su historia, la comunidad no la entendiera? ¿Y si, al abrir la puerta a un nuevo diálogo, solo cosechara más odio? Mientras su mente lidiaba con esta tormenta de emociones, Valentina sintió que su pequeño corazón estaba a punto de estallar. Iba a confrontar sus propios miedos, su incertidumbre era palpable. Sabía que el camino sería escarpado, pero algo en ella la empujaba a seguir. Y, sin darse cuenta, había comenzado a buscar respuestas en los lugares más insospechados. El eco de pasos resonaba en la mente de Valentina mientras continuaba su búsqueda. Sus pies, aunque pequeños, parecían llevarla más lejos de lo que se imaginaba. El CEO, ahora más que un simple hombre de negocios, se convertía en una figura de misterio que quería desentrañar. No solo era un reto, sino una necesidad que le urgía, averiguar qué había detrás de su gesto humano en medio de una sociedad que despreciaba a los de su clase. La imagen del viejo en el suelo se repetía en su cabeza, y el acto de ayuda del CEO irradiaba una calidez que contrastaba con lo que había aprendido en su entorno. Quizás hay más como él, pensó, mientras su mente daba vueltas sobre la idea de que el éxito no siempre significaba egoísmo. La noción clamaba a ser explorada, y Valentina sentía que cada pregunta sin respuesta podía ser el ladrillo para construir un nuevo camino. Al siguiente día, tocó la puerta de una librería local. Había decidido que la búsqueda de conocimiento debía ser su siguiente paso, y la sabiduría de los libros parecía ser el refugio ideal. Su corazón palpitaba mientras le preguntaba a la dueña del lugar si tenía algún libro sobre negocios y liderazgo. Con escepticismo, la dueña le ofreció una selección de títulos, y Valentina,
En lugar de rechazar la idea preconcebida, abrazó su curiosidad. Con cada página que leía, sus pensamientos se agolpaban en un rincón oscuro de su mente, el cual había empezado a iluminarse con nuevas perspectivas. Notaba que los grandes CEOs, detrás de su éxito, enfrentaban desafíos personales, sacrificios y un sinfín de decisiones difíciles. Webs de vidas complejas se desplegaban ante ella, cada uno con una historia profunda. Valentina comenzó a entender que el mundo de los adultos no era tan simple como lo veía en su barrio. Cada lección era como una chispa que nutría su deseo de comprender más. Reflexionaba sobre sus propios sueños, convertirse en alguien que no solo tuviera éxito, sino que también tuviera un impacto positivo en su entorno. Esa era una meta que nunca había cruzado su mente antes. En lugar de encasillarse en el juicio fácil de la gente, había empezado a construir una visión más amplia sobre la humanidad detrás de la ambición. Sin embargo, esta inquietud también la enfrentó a sus propios temores. ¿Cómo podría reconciliar sus sueños con la realidad de su barrio? Conocía la historia de su familia, los sacrificios de su madre, las largas horas de su padre, y todas las enseñanzas que giraban en torno a la lucha desde abajo. La idea de que podría haber otra forma de vivir el éxito se convirtió en un dilema interno, un hilo que comenzaba a desenredarse al mismo tiempo que se agrupaba en su corazón. Ese nuevo camino hacia el autodescubrimiento no venía sin resistencia. Poco a poco, sintió que su entorno se tornaba inquietante. Sus amigos ya no entendían su interés por los libros ni su curiosidad. Cada día, se sentía más distante de ellos, como si estuviera cruzando un umbral que solo podría acceder con un nuevo sentido de identidad. Valentina sabía que estaba al borde de un cambio trascendental, pero la incertidumbre sobre su lugar en aquel mundo conocido comenzaba a intensificarse. La decisión de seguir investigando se tornaba cada vez más compleja. Aquí se enfrentaba al dilema, seguir un camino que podría ser solitario, o conformarse y renunciar a sus nuevas perspectivas. Cada vez que leía, la figura del CEO volvía a su mente. Sin entenderlo completamente, sentía el impulso de encontrarlo y hacerle una pregunta simple: ¿por qué? En su corazón, reconocía que su búsqueda de respuestas podría acarrearle consecuencias, tanto de aceptación como de rechazo. Y así, mientras la confusión se cernía sobre ella, la determinación de Valentina crecía. Un nuevo gancho se formaba en su interior, sabiendo que su viaje hacia el entendimiento de lo que significaba realmente ser un triunfador apenas comenzaba. Habría un encuentro con el CEO que la llevara hacia un nuevo horizonte o por el contrario, ¿lo que descubriera reforzaría sus dudas? La semana siguiente a su visita a la librería, Valentina se sumergió aún más en la búsqueda de respuestas. Las páginas de los libros sobre liderazgo y negocios se convirtieron en su refugio, su forma de escapar de una realidad que empezaba a sentirse restrictiva. Pero cada vez que cerraba un libro, la pregunta que la acechaba era la misma: ¿cómo podía combinar sus aspiraciones con el mundo que la rodeaba? Empezó a poner en práctica lo aprendido. Se inscribió en talleres de oratoria, donde podía expresar sus ideas y debatir sobre lo que significaba ser un líder. Su voz, antes tímida y vacilante, comenzó a hacerse más fuerte, más clara. Cada presentación frente a sus compañeros se sentía como una victoria, un pequeño paso hacia el destino que había comenzado a trazar en su mente. Sin embargo, la lucha interna continuaba. En el fondo, sus amigos la señalaban, algunos la acusaban de cambiar, de preferir la lectura a las risas despreocupadas que solían compartir. Su cercanía con el CEO parecía un punto de burla, un ideal inalcanzable. Esta desconexión, que en un principio la atormentaba, se fue transformando en una decisión consciente. Valentina no podía dejar que las opiniones de otros dictaran su camino. Un sábado por la mañana, tras una semana intensa de talleres y lecturas, decidió hacer una lista de las cualidades que quería desarrollar en sí misma. Liderazgo, empatía, resiliencia. Cada palabra fue escrita con una determinación renovada. Valentina comprendió que si deseaba encontrar al CEO y entender su acto de bondad, debía demostrarle que no solo era una niña curiosa, sino una aspirante a líder, dispuesta a enfrentarse al mundo con una visión innovadora. Su primer gran desafío se presentó cuando un antiguo compañero de clase la retó a participar en una competencia de oratoria. ¿Tú? Pero si te pasas el día leyendo esas cosas, le dijeron, burlándose de su pasión. Valentina sintió un nudo en el estómago. Pero esa sensación pronto se transformó en fuego. La competencia representaba no solo una oportunidad para mostrar sus habilidades, sino una manera de demostrar a todos, incluido a sí misma,
que podía ser más de lo que había sido hasta ahora. Durante las semanas antes de la competencia, dedicó cada momento libre a practicar su discurso. Las palabras de sus libros resonaban en su mente como ecos de lo que aspiraba a ser. Con cada práctica, Valentina no solo pulía su oratoria, sino que también se adentraba en un proceso introspectivo, cuestionando qué significaba realmente ser un líder en un mundo donde el egoísmo era la norma. El día de la competencia llegó rápidamente. Mientras esperaba su turno, su mente vagaba entre la ansiedad y el anhelo de superación. Sabía que tenía algo importante que decir, no solo a los jueces, sino también a sus amigos, quienes merecían escuchar su visión. Finalmente, cuando el moderador la llamó al escenario, una mezcla de nervios y adrenalina la invadió. La mirada del público se sintió como un abrazo y un juicio a la vez. Pero al abrir la boca, todo cambió. Su voz resonó con claridad, asegurando que cada palabra llevaba consigo la intención de cambiar la narrativa de lo que era posible para ella y para otros. Al bajar del escenario, Valentina fue recibida por aplausos que ensordecían su inseguridad. El premio no importaba, porque lo que había descubierto en ese proceso era más valioso que cualquier reconocimiento. Había dado un paso crucial hacia su propio empoderamiento. Pero lo que no sabía era que la oportunidad de encontrarse con el CEO no tardaría en llegar. Mientras las luces de la competencia se apagaban, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. ¿Eres Valentina? Quiero hablar contigo sobre tu discurso. Me parece que tienes mucho potencial. El corazón le dio un vuelco. El camino hacia sus respuestas estaba más cerca de lo que había imaginado. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje y qué significaría para su futuro? Valentina no podía apartar la vista del mensaje en su pantalla. Las palabras parecían chisporrotear con posibilidades. Esa noche, el insomnio se apoderó de ella, alterando su rutina habitual de descanso. La emoción se entrelazaba con el miedo, un cóctel que la mantenía despierta. ¿Quién era esa persona que había mostrado interés en ella? La mañana siguiente, se levantó con una determinación renovada. Sabía que debía responder, pero la incertidumbre de cómo acercarse a alguien tan influyente era abrumadora. Aún dudaba de su derecho a conectar con alguien que, en su mente, pertenecía a un mundo completamente distinto. Sin embargo, recordó su lista. Había delineado cualidades esenciales: liderazgo, empatía, resiliencia. Era hora de poner esas palabras en práctica. Decidió aceptar la invitación sin pensarlo demasiado. Estoy emocionada por saber más sobre lo que piensas de mi discurso, escribió, con una claridad que reflejaba su nueva identidad. A su sorpresa, la respuesta llegó rápidamente: ¿te gustaría reunirte el viernes por la tarde? El resto de la semana fue un torbellino de preparativos. Se concentró en investigar sobre el CEO, convencida de que cada dato podría servirle como un puente para una conversación significativa. Sin embargo, también sentía cómo esa euforia inicial se mezclaba nuevamente con la inseguridad. De alguna manera, se había construido una imagen del CEO en su mente, un ideal de lo que representaba: liderazgo, éxito, seguridad. Pero, ¿era esa imagen real o una construcción fantástica? El viernes llegó rápidamente, y se encontró en un café que parecía sacado de una revista, moderno, elegante, lleno de susurros. Cuando lo vio entrar, sintió que el aire se volvía más denso, su corazón latía con un ritmo frenético. Se acercó a él, sintiéndose una adolescente perdida en un mundo de adultos. Aprecio que hayas venido, dijo el CEO con una sonrisa cálida. Su voz era profunda y resonante, una mezcla de autoridad y cercanía. A medida que se sentaban, Valentina se sintió más tranquila. La conversación comenzó a fluir, y ella supo que tenía que aprovechar esa oportunidad única. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una parte de una actuación, pero no para él, sino para sí misma. Discutieron su discurso, los temas que había abordado y la visión que tenía de liderazgo. Sin embargo, fue un comentario casual del CEO lo que la desarmó: el liderazgo, Valentina, no es solo sobre hablar bien. Es saber escuchar, ser auténtico y abrazar los errores como parte del proceso. Sus palabras quedaron grabadas en su mente. Esa reflexión la llevó a una profunda introspección. ¿Cuánto de ella misma había escondido bajo la necesidad de impresionar? El diálogo se transformó en un tren de pensamiento provocador que la instó a cuestionar sus motivaciones internas, su deseo de cambiar el mundo sin perder de vista su esencia. Cuando la reunión concluyó,
Valentina no solo sentía que había compartido un momento significativo con alguien admirado. También había experimentado una revelación sobre su propia imagen y sobre cómo, a pesar de su juventud, ya estaba forjando su camino. Sin embargo, el CEO dejó caer una última frase que resonaría en su mente: eres más de lo que crees. Pero recuerda, el verdadero liderazgo también se trata de acciones, no solo de palabras. Mientras se despidieron, Valentina sintió que su viaje apenas comenzaba. Las palabras del CEO encendieron en ella una llama, la necesidad de actuar, de no solo hablar sobre su futuro, sino de construirlo. Al regresar a casa, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Hay una oportunidad próxima que creo que podría interesarte. El mensaje dejaba entrever una puerta abierta a algo más grande. ¿Qué camino tomaría Valentina ahora y cómo afrontaría el nuevo desafío que se presentaba frente a ella? El brillo de la pantalla del teléfono iluminó la habitación de Valentina, reflejando su creciente ansiedad mientras leía el mensaje. No era solo un texto, era una invitación a definir su dirección profesional de una manera que aún no podía comprender completamente. Se sentó en la cama, dando forma a múltiples escenarios en su mente, cada uno cargado con el peso de la incertidumbre. ¿Qué significaba realmente oportunidad? Con cada hora que pasaba, la inquietud crecía. La frase del CEO resonaba, empujándola hacia un precipicio de decisiones. ¿Debía simplemente aceptar la invitación o proponer un plan? Sentía el impulso de actuar, pero también la presión de no cometer un error. Finalmente, optó por una respuesta equilibrada: me encantaría saber más sobre esta oportunidad. ¿Podrías darme más detalles? Y así, la espera comenzó. Inesperadamente, la incertidumbre le trajo una claridad repentina. De alguna forma, había dejado de ser la observadora pasiva de su vida profesional y comenzó a jugar un papel activo. Empacar documentos, preparar su comunicación, buscar aliados en su entorno laboral. Incluso se dedicó unas horas para revisar su currículum y ajustarlo, reforzando sus logros más relevantes. Era como armar las piezas de un rompecabezas que, por fin, empezaba a cobrar sentido ante sus ojos. Menos de un día después, recibió una respuesta. El lunes habrá una reunión donde discutiremos algunos proyectos en desarrollo, y creo que podrías aportar una perspectiva fresca. Sería genial que estuvieras ahí. Un aparente proyecto podría ser solo una puerta, pero para Valentina se abrió un mundo de posibilidades. La idea de participar en la reunión no solo la entusiasmaba, sino que también despertaba un profundo sentimiento de responsabilidad. A medida que el fin de semana avanzaba, la preocupación llenó el espacio que había dejado la anticipación. Un torrente de dudas la asaltó: ¿estaría realmente calificada? ¿Cómo se comportarían los demás? Sin embargo, cada vez que el miedo la dominaba, recordaba las palabras de aquel CEO: el verdadero liderazgo también se trata de acciones. Así decidió, sería una voz en aquella reunión, no solo una oyente. El lunes llegó con una energía eléctrica. Al entrar a la sala de conferencias, cautelosamente escaneó los rostros de aquellos que dominarían la conversación. La mesa era un ecosistema de líderes experimentados, la mayoría mostraban un aire de confianza y competencia que la asustaba. Pero en un rincón de su mente, una chispa interna comenzó a crecer, reconociendo que ella también tenía su propio valor que aportar. La reunión comenzó, las ideas brotaban a un ritmo frenético. Una presentación tras otra marcaba un ritmo casi enérgico, y Valentina se dio cuenta de que no solo debía escuchar, sino que podía participar. Cuando un tema resonó con sus propias experiencias, levantó la mano, sintiendo que cada nervio en su cuerpo se agitaba. Al hablar, su voz tembló un poco, pero las palabras fluyeron con autenticidad y convicción, resonando con la habitación. La mirada de algunos ejecutivos se desvió hacia ella, y comprendió que había causado una impresión. Cuando la reunión finalizó, la adrenalina todavía corría por sus venas. Las palabras de admiración de uno de los altos directivos resonaron en su mente. Valentina, tu perspectiva fue refrescante. ¿Te gustaría continuar contribuyendo a este proyecto? Al salir, se dio cuenta de que había superado su propio umbral de duda. Sin embargo, el reconocimiento también traía consigo un nuevo tipo de presión. No solo había hablado, había creado expectativa. El camino hacia su futuro comenzaba a desdibujarse en el horizonte, y no estaba segura de cómo sostenerse en él. En ese momento, su teléfono vibró una vez más. Un nuevo mensaje,
esta vez del CEO con quien había hablado varias noches atrás. Me gustaría hablar contigo sobre tu participación en el proyecto. Podemos analizar tus ideas más a fondo. ¿Te parece si nos reunimos mañana? Valentina respiró hondo. ¿Estaba realmente lista para enfrentar otra conversación que podría moldear su carrera? Las oportunidades empezaban a llegar, pero ¿podía sostener la delgada línea entre la emoción y el miedo? La mañana del día siguiente llegó envuelta en una mezcla de anticipación y temor. Valentina se despertó antes de que su alarmador sonara, sintiendo la presión del nuevo compromiso. Era no solo otra reunión, era una oportunidad para definir un camino que había ansiado por años, un camino que parecía anclado entre el deseo y la incertidumbre. Se vistió de manera estratégica, seleccionando una blusa que le daba un aire profesional pero que también le recordaba su autenticidad. El espejo le devolvió la imagen de una mujer decidida, un reflejo que por momentos dudaba y por otros se reafirmaba. Al salir de casa, respiró hondo. Afuera, la luz del sol iluminaba las calles, pero su mente seguía atrapada en la penumbra de los y sí. En el camino, su mente divagaba entre posibles escenarios. ¿Y si esta reunión resultaba ser un fracaso absoluto? Pero tan pronto como la duda surgió, se contraatacó con otro pensamiento: también podría ser el comienzo de algo grande. Este último diseño mental comenzó a volverse su mantra, una corazonada que la empujaba a explorar su potencial en lugar de dejarse atrapar por el miedo. Al llegar a la oficina, sintió la energía de la zona de trabajo vibrar, pero había algo diferente, un aire de expectativa. El equipo zumbaba sobre el proyecto y eso le dio una chispa de inspiración. Valentina se sentía, por primera vez, como parte viva de este proceso creativo. Sin embargo, mientras se acomodaba en su asiento, la realidad de su próxima reunión con el CEO le golpeó de nuevo. La sala de conferencias fue diseñada para impresionar. Las paredes estaban adornadas con logros de la empresa, cada trofeo y reconocimiento marginalizando su propio potencial. Valentina se obligó a relajarse, recordando su firme decisión de ser una voz activa. La reunión fue un tira y afloja de ideas, pero su voz resonó en las mismas frecuencias de los líderes presentes. Cuando el CEO hizo su aparición, la sala se llenó de un aire solemne. Su presencia era imponente, y Valentina se sintió pequeña. Sin embargo, mientras hablaba sobre su visión del futuro del proyecto, ella se concentró en sus palabras, buscando conexiones con sus propias ideas. La conversación comenzó y ella se encontró también expresando sus pensamientos, atrayendo la atención del grupo. Este era su momento de demostrar que no era solo una aprendiz, sino alguien con ideas renovadoras que podían enriquecer el proyecto. El CEO no tardó en notar su participación. Tus ideas son intrigantes, Valentina. Necesitamos voces frescas y provocadoras en este viaje, le dijo mientras escribía en su libreta. Era un comentario simple, pero para Valentina sonaba como un reconocimiento que validaba su esfuerzo, que le decía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, esa validación carcome bajo la superficie de su mente. ¿Era esto realmente suficiente para mantener sus expectativas a flote? La reunión concluyó y Valentina salió de allí con una mezcla de euforia y miedo latente. El reconocimiento se había vuelto una espada de doble filo. Ahora que había demostrado su valor, la presión por seguir aportando se amplificaba. Se detuvo en el pasillo, sintiendo el impulso de reunirse con el equipo, pero se dio cuenta de que el camino por delante no sería fácil. Cada decisión debería ser aún más estratégica. Mientras buscaba un lugar para aclarar su mente, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje del CEO: quisiera definir más tus ideas sobre la dirección del proyecto. Podemos integrarlas en la próxima presentación. ¿Te gustaría ser parte del equipo que lidere esto? Valentina sintió que el aliento se le cortaba. Era la oportunidad perfecta, pero también una prueba de que el éxito venía con expectativas aún más altas. ¿Estaba realmente lista para asumir el desafío? ¿Podría marcar la diferencia en un entorno que parecía destinado a profesionales consagrados? La necesidad de demostrar su valía se renovaba violenta en su interior, abriéndole una nueva puerta llena de incertidumbre. Valentina se sentía abrumada. El mensaje del CEO reverberaba en su mente mientras tomaba asiento nuevamente en su oficina. No era solo una respuesta a su trabajo, era un desafío que la empujaba a salir de su zona de confort. ¿Cómo se supone que iba a liderar un equipo en un proyecto que sentía tan ajeno? En su interior, la voz de la duda resonaba con claridad,
¿Quién crees que eres? Con cada latido del corazón, la ansiedad se convertía en una gata salvaje que le rasguñaba el pecho. Se dio cuenta de que la emoción del reconocimiento había sido reemplazada por una sensación de incompetencia aplastante. Debo hacer algo, pensó, buscando una estrategia que la hiciera sentir preparada. Sin embargo, cada opción que contemplaba parecía insuficiente. Abordar ese desafío de la misma forma que había actuado hasta ahora no sería suficiente para mantenerse a la altura. Decidió que era hora de reunir información y entender las expectativas. Se acercó a algunos de sus compañeros más experimentados, aquellos que habían estado en la empresa más tiempo. Las conversaciones fueron esclarecedoras, llenas de detalles sobre la cultura de la compañía y las proyecciones que se tenían para el proyecto. Escucha, Valentina. La clave está en ser audaz, le dijo Javier, un colega reconocido por su capacidad de innovar y arriesgar. A veces, eso significa romper las reglas del juego. No tengas miedo de hacer preguntas difíciles y desafiar el statu quo. Sus palabras resonaron en su mente y comenzaron a dibujar un nuevo camino, una forma de enfocar su participación desde una perspectiva fresca y valiente. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de trabajo y preparación. Estudió cada informe, las tendencias de mercado, y se empapó del conocimiento existente sobre el sector. Buscó inspiración fuera del entorno tradicional, leyendo casos de éxito y fallos en otros proyectos. Su taburete, en la esquina de la oficina, se convirtió en su refugio para la lluvia de ideas, donde acumulaba post-it de pensamientos e interacciones como un mural de ideas brillantes. Mientras tanto, los mensajes del CEO continuaban, reforzando sus inquietudes pero también encendiendo su sentido de responsabilidad. Cada respuesta era un recordatorio de que había salido de las sombras y que ahora tenía que demostrar que la confianza depositada en ella no era errónea. Su diálogo interno pasaba de la duda a la determinación: tengo algo que aportar. Este es solo el comienzo. El día de la presentación llegó como un fuego que ardía en el fondo de su pecho. Se sentó frente al CEO y su equipo, la misma sala de conferencias que había connotado tanto para ella. Esta vez, no había espacio para la timidez. A medida que exponía sus ideas, notó una transformación en su voz, resonaba con la confianza que había cultivado día a día. Las preguntas que había preparado y todos esos atisbos de creatividad comenzaron a fluir naturalmente, tan naturalmente como nunca lo había esperado. Sin embargo, al terminar, una sensación de inquietud la invadió. Aunque había dado lo mejor de sí misma, sentía que aún quedaba mucho por hacer. Las miradas del CEO y del equipo no eran una aprobación sino una expectativa palpable. Sentía que el próximo paso sería crucial para su camino y que la lucha por demostrar su valía estaba lejos de terminar. Mientras abandonaba la sala, el murmullo de las conversaciones y risas de su equipo la envolvieron, pero en su mente se repetía la pregunta insidiosa: ¿acaso este era el verdadero desafío? ¿Podría llegar a ser la líder que todos necesitaban? La incertidumbre comenzaba a asomarse nuevamente, llevando su viaje interno a un nuevo precipicio. Fue entonces cuando apareció un mensaje inesperado en su teléfono: necesito hablar contigo, Valentina. Hay algo más grande en juego y quiero que seas parte de ello. Las palabras temblaban, un presagio de noticias que podrían cambiar el rumbo de su carrera. ¿Qué quería decir el CEO esta vez? ¿Sería una oportunidad genial o una prueba que desbordaría sus miedos? La calma antes de la tormenta estaba por desvanecerse, y Valentina sabía que tenía que enfrentarse a lo que viniera. Valentina respiró hondo mientras se preparaba para la reunión con el CEO. La ansiedad tentaba apoderarse de ella, pero esta vez, decidió canalizarla en energía positiva. Las palabras de Javier resonaban en su mente: ser audaz. No podía permitir que su miedo al fracaso la paralizara. A medida que se acercaba a la oficina del CEO, se repetía mentalmente que este era un momento decisivo. El recibimiento del CEO fue cálido, pero había una seriedad en su mirada que acrecentaba la tensión en el aire. Gracias por venir, Valentina. Quería hablar contigo sobre una oportunidad clave que se avecina, empezó, mientras ella se acomodaba en su silla, sintiendo el peso de la expectativa. No era solo una conversación, se estaba definiendo su rol en el futuro de la empresa. A partir del próximo trimestre, lanzaremos un nuevo producto, algo que creo que tendrá un impacto significativo en el mercado, continuó. Veo en ti la capacidad para liderar este proyecto. Necesitamos a alguien que no solo tenga habilidades técnicas, sino que también sea capaz de inspirar a otros.
Sus palabras fueron una mezcla de elogio y presión, y Valentina sintió como si un rayo de luz iluminara su camino, pero al mismo tiempo, la sombra del temor se cernía sobre ella. Pero debo advertirte, Valentina. Este producto está lleno de riesgos, y la competencia será feroz. Debemos ser innovadores. Serás responsable no solo de dirigir el equipo, sino de arriesgar para destacar en el mercado. ¿Crees que estás lista?, preguntó el CEO, dándole la oportunidad de retractarse, de declinar sin perder el respeto. Sin titubear, Valentina respondió con firmeza: sí, estoy lista. La decisión salió de su boca como un grito de guerra, una promesa no solo a su equipo, sino también a sí misma. Pero internamente, dudaba. Con cada palabra que el CEO compartía, su mente se llenaba de ideas y obstáculos. ¿Cómo podía llevar un proyecto tan importante sin haber liderado antes? Justo cuando se sintió sobrepasada por el miedo, recordó las lecciones de sus colegas, especialmente la importancia de desafiar el statu quo. Este sería su momento para brillar, pero también su prueba de fuego. El CEO le entregó unos documentos. Aquí tienes el briefing. Te dará una idea de lo que espero. Tienes una semana para presentar un plan preliminar. Al salir de la reunión, la realidad del desafío se impuso. Cada paso parecía más pesado mientras su mente llenaba de preguntas sobre cómo se pondría en marcha todo lo aprendido. Decidió organizar un encuentro con su nuevo equipo, un grupo diverso, cada miembro experto en diferentes áreas, pero todos buscando el mismo objetivo, el éxito. Las primeras horas las dedicó a conocer a cada uno de ellos, a escuchar sus preocupaciones, expectativas y sugerencias. Fue un ejercicio revelador. Le sorprendió descubrir que había más sinergia de la que imaginaba. Muchos habían enfrentado desafíos similares y estaban dispuestos a apoyar a alguien más joven en el liderazgo. Sin embargo, algo comenzó a inquietarla, una voz persistente que susurraba dudas sobre su capacidad para unir a este grupo en torno a una idea innovadora. La necesidad de ser aceptada la llevó a querer complacer a todos, pero apoyarse en esa ilusión podría despojarla de su verdadera esencia. Recordó entonces las palabras de Javier: desafiar el statu quo, y decidió que la audacia sería la piedra angular de su liderazgo. A medida que los días pasaban, se sumergió en una vorágine de investigación e interacción. Las ideas comenzaron a fluir, pero el desafío de sintetizarlas en un proyecto cohesivo se hizo evidente. La presión de ser una líder se intensificaba, empujándola al límite de sus capacidades. Cada nuevo paso la aproximaba a la cresta de autoafirmación, pero también la acercaba a un abismo de inseguridad. Una noche, mientras revisaba los borradores de su presentación, notó un detalle en el briefing que había pasado por alto. Un potencial competidor estaba planeando una estrategia similar. Esa revelación desató una tormenta en su mente. ¿Podía su equipo realmente dejar huella? Así, Valentina se encontró atrapada en un ciclo de planificación y revisión, convencida de que cualquier desliz podría poner en peligro sus aspiraciones. Fue entonces cuando nuevamente recibió un mensaje del CEO: Valentina, necesito tu input sobre la estrategia. Quiero que prepares algunos puntos para discutir mañana. Las palabras rebotaron en su mente como un eco, reafirmando que tenía que salir de su zona de confort, superar no solo las expectativas ajenas, sino también sus propias limitaciones. Mientras se preparaba para el encuentro, se preguntó si estaba a un paso de revelar una habilidad oculta, aquella que la convertiría en la líder que había soñado ser, o si más bien se encontraba al borde de un precipicio profesional que la llevaría a un nuevo nivel de autoconocimiento y desafío. Un instante antes de cerrar su computadora, un pensamiento le cruzó la mente: ¿seré capaz de revolucionar este proyecto, o será este el comienzo de mi caída? La incertidumbre la envolvió, dejando a Valentina en un estado de vigilia, lista para enfrentar el próximo gran desafío que definirá su trayectoria. Valentina despertó con una mezcla de preocupación y determinación. La noche anterior había sido un mar de dudas y planes inconclusos, donde cada pregunta que se hacía se convertía en eco en su mente. Era su primera vez presentando una estrategia que podría definir el futuro de un producto y, por ende, su carrera. Sabía que no podía permitirse flaquear. Mientras se preparaba, decidió que su presentación no sería solo una exposición de ideas, sino una invitación a soñar en grande. Antes de salir de casa, se miró en el espejo y repitió en voz baja las palabras que Javier le había confiado. Sé audaz. Sé tú misma. Cuando llegó a la oficina, la atmósfera pulsaba con expectativa.
Su equipo la aguardaba en la sala de conferencias, cada miembro con su propio enfoque y aprehensiones. La diversidad de opiniones y habilidades era un recurso invaluable, pero también un potencial campo de batalla si no se manejaba adecuadamente. Al entrar, notó miradas de curiosidad y respeto, pero también una deliberada fragmentación en el ambiente. Era hora de unir esas piezas dispares. Valentina respiró hondo y se percató de que el momento había llegado. Con voz firme, estableció la agenda de la reunión y expresó su deseo de que todos los presentes aportaran sus ideas y preocupaciones. Sin embargo, dejó claro que el objetivo era crear una estrategia cohesiva y audaz. Durante las discusiones, surgieron obstáculos. Algunas voces se alzaron en oposición a sus ideas, cuestionando no solo su conocimiento, sino también su experiencia. La incertidumbre se deslizó en su pecho, como un frío repentino. ¿Podía realmente liderar en este escenario? Recordó la angustia de la noche anterior, y la pregunta que la había atormentado. Ahora, frente a su equipo, no podía permitirse retroceder. Sé que hay preocupaciones sobre lo que propongo, dijo, eludiendo el desánimo. Y es natural. Pero si queremos que este producto resuene en el mercado, debemos pensar diferente, ser arriesgados y únicos. Cada uno de ustedes tiene experiencia valiosa. Colaboremos y sincronicemos nuestras ideas. Este giro en el discurso pareció disipar las nubes de escepticismo, y lentamente las críticas se transformaron en aportaciones. A medida que la sesión avanzaba, Valentina sintió que la energía del grupo se transformaba. Ideas que antes parecían contradictorias comenzaban a ser herramientas para afilar una propuesta más robusta. Se le ocurrió invitar a las mentes más creativas del equipo a dirigir pequeñas presentaciones sobre su perspectiva del proyecto. La dinámica no solo fomentó la creatividad, sino que también permitió que cada miembro del equipo se sintiera valorado, alimentando la cohesión y la colaboración. Al final de la reunión, se sentó en su escritorio, reflexionando sobre la jornada. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de satisfacción por haber logrado unificar al equipo. La conversación se había traducido efectivamente en algo tangible, un borrador inicial que podría elaborarse aún más. Sin embargo, como un susurro en la oscuridad, la sombra de la competencia la acechaba. El CEO había mencionado de nuevo la presión del mercado, y Valentina sabía que no podía bajar la guardia. Algo se agolpaba en su mente como una advertencia. A medida que revisaba los puntos tratados, la inquietud la invadió nuevamente. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente utilizar la energía colectiva del equipo y llevar esta idea hasta su culminación? En ese momento, un mensaje en su teléfono la interrumpió. Era una invitación para participar en un seminario exclusivo sobre tendencias en el mercado, liderado por un experto mundialmente reconocido. Aquel podría ser el empujón que necesitaba, una oportunidad de aprender y principalmente, de vencer sus inseguridades. Con una decisión resuelta, respondió afirmativamente a la invitación. La incertidumbre aún persistía, pero esta vez la enfrentaría armada de conocimiento. Sería su oportunidad no solo de crecer como líder, sino también de asegurar que su equipo navegara con fuerza en aguas turbulentas. Mientras cerraba su computadora, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué haré cuando sea el centro de atención en un escenario internacional? ¿Podré sostener la presión y brillar? La emoción y el miedo se entrelazaban de nuevo, creando un ambiente propicio para la transformación. Valentina sabía que el próximo paso podría hacerla avanzar o hacerla tropezar. Era hora de prepararse para esta evolución, porque el futuro estaba llamando. Valentina despertó una mañana con la firme determinación de que había llegado el momento de forjar su propio destino. Las últimas semanas habían sido un torbellino de desafíos y lecciones. La presión de liderar el nuevo proyecto no la había abrumado, la había transformado. Había aprendido a escuchar a su equipo, a unir ideas divergentes y a creer en su propio valor. Ahora, se sentía lista para enfrentar la próxima gran etapa, el seminario al que había sido invitada. El día del evento, mientras se dirigía al lujoso hotel donde se llevaría a cabo, reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Recordaba a la niña que había comenzado a seguir a un extraño en la calle, desafiando sus prejuicios. Esa curiosidad se había convertido en su motor. Ya no era solo una observadora, era una protagonista en su propia historia de liderazgo. Al entrar en la sala del seminario, el ambiente vibraba con una mezcla de expectativa y admiración.
Los líderes de la industria se sentaban entre los asistentes, listos para compartir su sabiduría. Cuando el ponente principal hizo su aparición, los aplausos resonaron como un eco. Valentina tomó asiento, su mente zumbando con preguntas y aprendizaje. Sabía que cada palabra podía ser un ladrillo en la construcción de su futuro. Durante el seminario, absorbió el conocimiento como una esponja. El experto hablaba de la importancia de ser audaz, de arriesgarse pero también de ser estratégico. Cada concepto resonaba con su experiencia reciente, se dio cuenta de que no estaba sola en sus luchas. Otros líderes también enfrentaban el miedo y la incertidumbre. Comprendió que el liderazgo no era un destino, sino un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. Al finalizar, Valentina se sintió inspirada. La oportunidad de hacer preguntas surgió, y frenéticamente levantó la mano. Su voz resonó clara y firme en la sala atestada, y compartió una idea innovadora que había germinado en su mente durante el seminario. La atención de todos la envolvió, y el ponente mostró interés. Es una perspectiva fresca. Eso es exactamente lo que necesitamos en el futuro del liderazgo, dijo. La validación la llenó de energía, sentía que cada paso de su viaje la había preparado para ese preciso instante. No pasó mucho tiempo antes de que se le acerquen otras personas interesadas en su punto de vista. Este era el momento que había estado esperando, inmediato, concreto, lleno de posibilidades. Saliendo del seminario, Valentina ya no era la niña cautelosa, ahora era una joven líder capaz y segura de su potencial. El mundo profesional que antes parecía lejano ahora se expandía frente a ella, lleno de puertas por abrir y caminos por recorrer. Al llegar a casa, un nuevo mensaje del CEO apareció en su teléfono. Las ideas que compartiste en la reunión fueron inspiradoras. Quiero hablar contigo sobre una colaboración futura. Te veo el lunes. Esa frase, simple pero poderosa, marcó un hito en su vida. La conexión con el CEO no era solo una oportunidad, era un reconocimiento a su esfuerzo y su pasión. Mientras reflexionaba sobre su jornada, Valentina comprendió que su transformación era más que una serie de logros. Era un proceso de autoafirmación. Su confianza se había consolidado y su identidad como líder había comenzado a definirse. Finalmente, había alcanzado un equilibrio entre su entorno y sus aspiraciones. Había celebrado su éxito personal, pero la mayor victoria era la realización de que el liderazgo verdadero era transformar no solo su vida, sino también la vida de quienes la rodeaban. El tiempo pasó lentamente hasta el encuentro con el CEO, y cada día Valentina se preparaba con más entusiasmo. Cuando el momento llegó, se sentó frente a él con una nueva comprensión de su poder, la capacidad de inspirar a otros y de llevar el liderazgo a nuevas alturas. Valentina, comenzó el CEO, necesitamos líderes que no solo tomen decisiones, sino que también sepan conectar con su equipo y empoderarlos. Creo que tú puedes ser esa líder. En ese instante no solo escuchó las palabras del CEO, sintió que todo su trabajo había valido la pena. La decisión fue clara y directa. Valentina estaba lista para liderar el proyecto, con el respaldo del CEO y una visión innovadora. Mientras el camino ante ella se despejaba, supo que su viaje apenas comenzaba. Estaba lista para construir un legado que no solo reflejara su éxito, sino también el impacto que podía crear en el mundo que la rodeaba. La transformación de Valentina, de una niña observadora a una joven líder empoderada, se había completado. Era el reconocimiento que tanto anhelaba, un espejo que reflejaba no solo sus logros, sino su esencia más profunda. Ahora, su historia no solo le pertenecía a ella, también era un faro de esperanza para aquellos que la rodeaban. Un ejemplo claro de que, aunque el camino hacia el éxito esté lleno de obstáculos, cada paso y cada decisión la habrían llevado a un futuro brillante, en el que no solo podía alcanzar sus sueños, sino también ayudar a otros a hacer lo mismo. No esperen ni un segundo más para unirse a esta emocionante journey. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas accedan a estas narrativas inspiradoras. Además, comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.